Yo soy partidario de enseñar lo que dice la Biblia y no pensar en lo que no dice, porque vamos a caer en lo yo pienso, puede ser, yo creo, y nuestra fe no puede estar basada en yo pienso, yo creo y puede ser. Nuestra fe tiene que estar basada en la Biblia, dice. Interesante. Es que yo no creo que Dios esté hablando con el animal. Que es que yo no creo que Dios esté maldiciendo al animal. Tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y yo no creo que esté hablando al animal. Yo creo que de una manera vemos un día su simiente, que quiero hacer una parada, porque aquí salió un grupo casi sectario hace bastantes años. Incluso un hombre que le llamaban casi el último profeta de nuestros tiempos, que usó ese versículo y lo interpretó de esta manera, que a Eva y la serpiente tuvieron relaciones de alguna forma, porque cuando el texto dice pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, ellos interpretaron que era la simiente de ambos, que de alguna manera Eva y Satanás tuvieron un hijo. Pero eso no es lo que dice el texto. Nosotros, cuando vamos a leer la Biblia, tenemos que saber interpretar qué género literario tenemos delante. Tenemos que saber cuándo es algo literal, tenemos que saber cuándo es algo metafórico, tenemos que saber cuándo es algo simbólico, tenemos que saber cuándo es algo alegórico para poder hacer una interpretación correcta. Bueno, él está aquí diciendo que hay un grupo sectario, quizás en el cual me incluyen a mí, ¿no? Porque habemos muchas personas, como ya he dicho, esto no ha sido nada que yo haya descubierto, esto siempre ha estado allí, solo que no lo habíamos entendido, diciendo de que ellos o nosotros, los que hemos entendido, estudiado este asunto, hemos interpretado que aquí se está hablando de la simiente de ambos, refiriéndose a la profecía de Génesis 3:15, ¿no? La simiente de ambos, ¿de quiénes? En las conversaciones entre Dios y Satanás. Y Dios le dice, y voy a poner enemistad entre ese linaje tuyo, entre esa simiente, que es linaje, que es en el original hebreo, entre esa esperma, entre esa semilla que tú has puesto, voy a poner una enemistad entre ese linaje tuyo y el linaje de la mujer, la simiente, la semilla que también está puesta sobre la mujer. Dice que hemos entendido que sí, pero es lo que dice la Escritura. Él dice que no debemos decir lo que nos dice la Escritura, pero él está aquí negando algo que dice la Escritura. Dios está diciendo, voy a poner enemistad entre tu simiente, a Satanás, tu simiente y la simiente de la mujer. En este caso tenemos que entender y saber que la mujer no tiene simiente, por lo cual esa simiente de la que está hablando de la mujer era la semilla que había puesto Adán. Después que Eva come del fruto, dice la Escritura que ella va y le da de comer a su marido. O sea, Adán no come del fruto, no come del árbol, Adán come de lo que el fruto que le da Eva, ¿eh? Y es cuando Adán planta su semilla, y cuando Dios está hablando con la serpiente, ya hay en el vientre de Eva 2 semillas plantadas, 2 linajes, 2 generaciones, 2 estirpes, que luego se van a convertir en enemigas toda la vida, en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hasta el sol de hoy, hasta que Dios acabe finalmente con este linaje. Entonces él está diciendo que hemos interpretado incorrectamente que eso, y es lo que dice la Escritura, es lo que está diciendo la Escritura, este linaje de ambos. Y luego habla del género literario. Cuando habla de que debemos de saber interpretar un género literario, pues entonces aquí él va a caer en otra de las tantas contradicciones, diciéndote que bueno, esto es algo poético, es algo alegórico, que no lo debemos interpretar como algo literal, porque son hijos espirituales de los hijos de la simiente, o sea, la simiente o los hijos del diablo son hijos espirituales, ¿sí? Y va a hacer alusión, como vamos a ver en el video, a la descendencia de Caín. Son hijos espirituales de Dios, del diablo, no literales, no físicos, no biológicos. Sin embargo, cuando habla de la simiente de la mujer, en este caso el linaje de Adán, entonces él sí reconoce que son hijos biológicos, que son hijos físicos. Ahora la pregunta es, ¿puede un mismo género literario, refiriéndose a un mismo sujeto, ser mixto? Quiero decir, ser mitad simbólico y mitad literal. Hasta donde yo tengo entendido, esto no es posible. O es literal todo,
o es simbólico todo cuando se refiere a un mismo sujeto o a un mismo artículo de lo que está tratando este asunto. Si está hablando de dos simientes, no puede ser que una sea literal y la otra sea simbólica. Esto es una contradicción en la que él mismo después lo va a comprobar y se va a contradecir a sí mismo. Una guerra. Una simiente por un lado y otra simiente por otro. Y lo bonito es que cuando sigamos exponiendo Génesis, porque si uno saca ese texto de contexto puede tener unas enseñanzas raras, pero conforme estudiemos Génesis de una manera consecutiva, veremos cómo esa enemistad se hace constantemente presente en el texto. Habrá grupos que adoran a Dios fielmente y por otro lado grupos que son enemigos de Dios. Y veremos cómo esa enemistad va a ser constante en todo el relato de Génesis. Desde aquí Dios está diciendo que de ahí, de ese momento, van a nacer dos simientes. Una que va a pertenecer a la serpiente, una que va a pertenecer a Satanás y una que va a venir de la mujer y que traería esperanza. Y veremos cómo esa enemistad va a ser constante en todo el relato de Génesis. Desde aquí Dios está diciendo que de ahí, de ese momento, van a nacer dos simientes. ¿De qué momento? Una que va a pertenecer a la serpiente, una que va a pertenecer a Satanás y una que va a venir de la mujer y que trae. ¿De qué momento está hablando él aquí? ¿De qué momento? Va a pertenecer, de ese momento van a nacer. O sea, algo que él dice que es simbólico, apelando a los géneros literarios, que según él esto era simbólico y que nosotros la secta, que la secta es alguien que se ha separado, alguien que se ha apartado de la verdad. Entonces, hemos tomado este texto como literal y no simbólico. Él dice que es simbólico el tema de la simiente, sin embargo ahora está diciendo que de esas simientes que eran simbólicas van a nacer algo que es físico, van a nacer hijos, van a nacer linajes. Vuelvo a decir, puede una poesía, puede una figura simbólica materializarse, hacerse literal, hacerse física. ¿Esto es posible? Yo digo que no. Venir de la mujer y que traería esperanza. De la simiente de Satanás no esperaríamos nada. Repito, no es un hijo físico, es un grupo de personas. Pero de la simiente de Satanás, o sea, volvemos otra vez, la simiente de Satanás. Voy a hacer esto que ya he hecho también en otras ocasiones, para que entendamos cuando la escritura dice la simiente, a qué se estaba refiriendo la escritura con esto de la simiente en el texto original hebreo, a qué se estaba refiriendo la escritura. Yo tengo aquí la Biblia Reina Valera con referencia a Strong, donde la Biblia nos dice lo que realmente dice el texto en su original, ¿sí? Entonces, si vamos a Génesis 3 y vamos al versículo 15, y vamos a ver, lo estoy haciendo en directo porque esto es una web que tienen acceso cualquiera, se llama Biblia con referencia Strong, en este caso es la Reina Valera, hay otras también, otras versiones, y si vamos al Génesis 3.15, la palabra simiente, que la vemos aquí, la voy a resaltar aquí en este punto, la palabra simiente es la referencia H2233, que si damos un clic, el diccionario Strong nos va a decir qué es lo que significa esa palabra en original hebreo. Dice que es la palabra cera, en el idioma hebreo, la referencia a 2233, y su significado, pues aquí lo tenemos. Vamos a ver que todo lo que dice aquí tiene que ver con la reproducción. Semilla, fruto, planta, ¿sí? Siembra, posteridad, está hablando de carnal, está hablando de descendencia, descendiente, especie, estirpe, ¿sí? Todo, genealogía, generación, linaje, ¿sí? Posteridad, prole. Y aquí ahí está la palabra, una de las palabras que más claro lo define, y es esta palabra, semen. La palabra semen, que se tradujo como simiente, es la palabra
semen, esperma, biológica, nada de espiritual, nada de espiritual. Lo que Dios estaba hablando aquí en este texto es totalmente biológico. Entonces, ¿cómo va a decir que esto que es algo era metafórico y después dice que van a nacer? Esto es algo totalmente absurdo. Venir de la mujer y que traería esperanza. De la simiente de Satanás no esperaríamos nada. Repito, no es un hijo físico, es un grupo de personas. Pero de la simiente de la mujer habría esperanza. Un día alguien de ese lado iba a pisar la cabeza de Satanás. Nosotros luego veremos cómo aparecen dos hijos en la historia. Uno parece un gran adorador y otro acaba matando a su hermano. Desde ahí ya empiezas a ver Tremendo, ¿no? Vemos cómo aparecen dos hijos en la historia y cada uno tiene una tendencia. Uno es un gran adorador, en este caso estamos hablando está haciendo alusión a Abel, ¿sí? Quien presenta una ofrenda agradable a Dios, ¿eh? Y vemos a otro que es Caín, quien presenta una ofrenda que Dios rechaza. Caín ha sido rechazado desde un principio porque Dios sabe de qué semilla o de qué árbol proviene él, proviene este Caín, que también es una semilla que luego va a dar frutos, ¿sí? Entonces, mira de dónde salen estas tendencias. Uno es un adorador, el hijo de Adán, en este caso Abel, y el hijo de Satanás, que en este caso es Caín, ¿sí? Es algo que... las dos líneas de la simiente. Y parece incluso que la historia acaba rápido porque el malo mata al bueno. Pero Dios da otro hijo a Eva. Y ahí le promete una cosa. No, yo dije que de esa simiente iba a venir alguien especial. Entonces lo que estamos aquí viendo es una declaración de guerra. Una enemistad que siempre iba a existir entre aquellos que iban a ser de Dios y aquellos que iban a ser de Satanás. Nosotros vemos incluso a Jesús delante de los fariseos y ellos creyendo que pertenecen a ese linaje que viene de Dios. Ellos creyendo que son hijos de Abraham. Pero Jesús mira a los fariseos y les dice, si vosotros fuerais de ese linaje, si vosotros fuerais de Abraham, creeríais mis palabras. Pero vosotros sois del diablo, vosotros sois de la otra línea. ¿Algo más que añadir? ¿Tendría yo que añadir algo más que esto? O sea, Jesús mismo le está diciendo a estos fariseos, esta historia que él está hablando está narrada en Juan capítulo 8, cuando Jesús está delante de estos sacerdotes, estos fariseos vestidos allí, este linaje de Caín que se mezcló, se infiltró dentro del pueblo de Dios, estos falsos judíos que no eran judíos. Ellos decían que eran hijos de Abraham y Jesús le dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, si fueran hijos de Abraham ustedes me amarían. Pero ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre el diablo. Esto Abraham no hizo. Abraham no hizo esta cosa. Juan Manuel Val lo está reconociendo, lo está diciendo con sus palabras. Ellos no son hijos de Abraham. Ahora el asunto es, si ellos fueran hijos de Adán, si fueran hijos de Adán, como consecuencia fueran hijos de Abraham. Entendamos esto, por favor. Yo no sé cuánta más evidencia hace falta. Si ellos fueran hijos de Abraham, perdón, si fueran hijos de Adán, hubiesen sido hijos de Abraham, hubiesen sido hijos de... o sea, no había otra manera. O sea, obligatoriamente hubiesen sido hijos de Abraham. No había otra manera. Pero como no eran hijos de Adán, porque ellos no pertenecen a ese árbol genealógico de Adán, yo tengo un árbol genealógico que desmenuzado desde Caín hasta la época de Jesús, con todos los textos bíblicos. Vemos que Caín no aparece en la genealogía de Adán y mucho menos en la de Abraham. Por eso Jesús le dice, ustedes no son hijos de Abraham. En pocas palabras le está diciendo, ustedes no son hijos de Adán. Ustedes son aquellos que yo dije, cuando hay un texto que dice la escritura, toda planta que mi padre no sembró será desarraigada, será arrancada. Esas plantas que está haciendo alusión a árboles, van a ser arrancadas. Esas plantas que él no plantó,
Pero si la Escritura dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está arriba, lo que está abajo, sea invisible, sea visible, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. ¿Cómo está diciendo aquí Jesús que después hay unas plantas que Él no plantó? Pues son estas plantas que está diciendo Jesús que no son estas plantas que plantó. Adán fue plantado por Dios en el huerto del Edén. Adán fue plantado allí y de Adán proviene todo. Adán es la raíz bueno, la raíz biológica, porque Adán proviene de una raíz de otro árbol, que es el árbol de la vida, que es ese árbol que estaba en ese huerto del Edén, que era Jesús mismo. Entonces, pero Adán a su vez es la raíz de todo el linaje, de toda la descendencia del pueblo de Dios, ¿sí? Por lo cual, si ellos no son hijos de Abraham, matemáticamente, científicamente, como quieran ponerlo, están descartados de ser hijos de Adán. Y si no son hijos de Adán, ¿de quién son hijos? Si Adán no los engendró, ¿quién los engendró? Porque ya vemos que, lejos de lo que dice Juan Manuel, no eran espirituales, no eran simbólicos, no eran poesía. Ellos eran personas físicas de carne y hueso. A Jesús delante de los fariseos, y ellos creyendo que pertenecen a ese linaje que viene de Dios, ellos creyendo que son hijos de Abraham, pero Jesús mira a los fariseos y les dice: si vosotros fuerais de ese linaje, si vosotros fuerais de Abraham, creeríais mis palabras, pero vosotros sois del diablo, vosotros sois de la otra línea. Jesús mismo hace esa división. Cuando nosotros vemos incluso ese pueblo definido por el apóstol Juan, solo hay dos líneas: hijos de Dios e hijos del diablo. Y no cuando tú lees hijos del diablo en primera de Juan, el que practica el pecado es del diablo, tú interpretas literal que es nuestro padre biológico. No, interpretas que somos de esa parte que le pertenece. Es increíble, es totalmente increíble lo que... O sea, no somos, claro, Que le pertenece. somos hijos de Dios, pero él está diciendo que una parte le pertenece al diablo. Y bueno, quizás aquí tenga algo de razón. Quizás tenga algo de razón aquí. Pero como él dice que Jesús mismo está haciendo esa diferencia, diciendo que son hijos del diablo. Pero él dice que no, que esto es simbólico, ¿no? Pero vamos a ver, si son hijos del diablo, si son hijos tienen un padre. Y si ese padre no es Abraham, dicho por las palabras de Jesús, entonces, ¿quién es el padre? Tampoco queda descartado. Adán también queda descartado. ¿Quién es el padre? Pues la respuesta está en Génesis 3:15 en su original. En su original está la respuesta. Génesis 3:15. Esa simiente, esa semilla, ese semen que había plantado, era la única forma como Eva podía, querer ser igual a Dios, aunque quizá la intención de ella no era la misma de Satanás de rebelarse y usurpar el trono de Dios, sino que quizás yo así lo entiendo y así lo creo, que quizás ella cuando la han engañado, porque la escritura dice que ella fue engañada, quizás eso de ser igual a Dios, ella lo hizo quizás con admiración, de ver a Dios con admiración y querer, así como nosotros que somos hijos, a veces queremos parecernos a nuestros padres, hacer las cosas que hacen nuestros padres y queremos inclusive muchas veces imitar a nuestros padres, pero no desde la rebelión, sino como un signo de admiración, de reconocer que nuestro padre es más grande que nosotros y nosotros quisiéramos ser como él, no usurparlo a él, sino ser como él en esa admiración, pero no en acto de rebeldía. Esto es lo que yo entiendo, que Eva fue engañada pensando que iba a ser igual a su padre, pero Satanás lo que quería era usurpar el lugar de Dios, cosa que entiendo que Eva no era su intención, puesto que ella fue engañada, como dice la escritura. ¿Sí? En fin. Y ahora hay otra. Que la simiente de Satanás iba a jugar una guerra contra la simiente que tendría Eva, contra ese linaje. Iba a ser su enemigo, iba a golpearle, iba a hacerle daño. La simiente de Satanás. Él mismo lo está diciendo.
la simiente de Satanás. Pero al Esa final, simiente, que ya entendemos en su original lo que significa, ahora entendemos por qué no eran hijos de Abraham, por quién era el padre cuando Jesús le decía, ustedes sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio, ¿sí? Los deseos de vuestro padre. Todo esto que se ha tomado de forma simbólica o alegórica por tantos creyentes, pues está demostrado por este versículo solamente de Juan 8, capítulo 8, cuando Jesús le dice que no son hijos de Abraham, que quedan descartados como hijos de Abraham, y les está asignando un padre a unas personas que son biológicas, que no son poesía, que no son género literario simbólico, son personas de carne y de hueso, y les está asignando un padre. ¿Sí? Por favor, entendamos ya de una vez, ¿sí? y al final con la cabeza aplastada. Ahora, Dios anuncia cómo va a llegar esa derrota. Porque Dios podía haber matado a Satanás ahí mismo. Dios podía haber destrozado a Satanás ahí mismo. Pero Dios tenía un plan mucho mayor. Y Dios dice que esa derrota vendría a través de la simiente de Eva. Y eso nos hace pensar en un hijo, el linaje. Es tremendo, ¿no? Dios dice cómo iba a venir esta derrota a través de la simiente de Eva. Y vuelvo a repetir, la mujer no tiene simiente. En el original no tiene esperma, la mujer no tiene esa simiente a la que Dios estaba haciendo alusión cuando dijo la simiente de Eva o de la mujer en Génesis 3:15, estaba haciendo la alusión a la semilla que Adán había plantado en el vientre de Eva. Estaba haciendo alusión. La mujer no tiene semilla. Entonces dice, esta simiente, Juan Manuel dice, esta simiente nos hace pensar en algo, en un hijo. O sea, él empieza diciendo el video que nosotros de la secta hemos pensado que esto es algo, lo hemos tomado de forma literal, sacando el texto de contexto, ¿no? Y que que hay que saber interpretar los términos literarios y todo esto, ¿no? Y a continuación está diciendo que cuando pensamos en una simiente de Eva nos hace pensar en un hijo. Entonces, creo que se ha puesto de nuestro bando. Aquellos que él está llamando secta, creo que él se ha pasado de bando, al menos en este momento, sin darse cuenta, se ha cruzado de bando. Él está formando parte de esto que él llama sectarios, que han interpretado mal el versículo de Génesis, diciéndose que esto no lo hemos tomado de forma que era la simiente de ambos. Pues lo está diciendo Juan Manuel Vaz, lo está diciendo ahora mismo. Sí, era la simiente de ambos. La simiente que Eva tenía, aunque no provenía de ella, sino de su marido Adán, y la simiente que Satanás había plantado en ella. Y Eva y Adán tienen dos hijos al principio. Nosotros vemos a Abel y nosotros vemos a Caín. Pero nosotros entonces ahí empezamos a ver una actitud de Abel diferente. Y Eva y Adán tienen dos hijos, claro, esas dos simientes. Ahí están esas dos simientes. Pero si Dios le está diciendo, cuando Dios está hablando de esas simientes, mira que lo está reconociendo, por eso digo que él se contradice tanto, o sea, él confirma más que niega todo este asunto. Entonces está hablando de que va a poner enemistad entre estas dos simientes, y luego él está diciendo que de esas simientes nacen dos hijos, uno es Caín y otro es Abel. ¿Ah? Y Dios le está asignando un dueño o un padre a cada uno. ¿Ah? Y ahora miren lo que pasa con Abel, o sea, con Caín. Miren la naturaleza de Caín. Diferente a la de Caín. Abel presenta una ofrenda al Señor que es completamente agradable a Dios. Una ofrenda que Dios mira con agrado. Y veremos cómo Abel de alguna manera era un tipo de Cristo. Pero por otro lado vemos a Caín, que presenta otro tipo de ofrenda que a Dios no le agrada. Y entonces Dios llama la atención a Caín. Caín se enfada por celo, por envidia, por rabia. Y Dios le avisa, cuídate Caín, que el pecado está ahí a la puerta, está queriendo entrar, como tú le dejes, te va a arruinar la vida. Pero Caín da lugar a sus deseos, da lugar a sus pasiones, da lugar a sus sentimientos, se lleva a Abel al campo y mata a su hermano. Tremendo. Esto que está diciendo Juan Manuel Vaz aquí, ¿ves? Cómo esta simiente, este resultado que él mismo lo ha dicho, de esa simiente de Eva, nacen estos dos hijos, y Caín, como él obedece a su propia naturaleza.
Recordemos que en Génesis, cuando Dios está plantando esos árboles, que los hemos tomado como literales todo, a esos árboles que está haciendo mención, que está diciendo Génesis, está diciendo Dios que Él va a poner, Él va a plantar, le dice a la tierra que produzca árboles que den semilla y que su semilla esté en Él, y que esa semilla va a ser según su género. Según su género va a ser esa semilla de ese árbol, ¿sí? Entonces, entendiendo que Dios nos habla a nosotros como árboles, nos trata también como plantas a través de toda la escritura. Cuando dice que el árbol malo no puede dar frutos buenos, no está hablando de árboles frutales, no está hablando de personas. Cuando dice que por sus frutos lo conoceremos, nosotros no producimos manzanas, ni nosotros no producimos peras, nosotros producimos hijos, producimos descendencia, linaje. Cuando Dios dice, cuando Jesús habla de la parábola y el trigo de la cizaña, está hablando de plantas que están haciendo alusiones a personas, no está haciendo alusiones a ninguna planta de ningún campo, ¿sí? Cuando Jesús dijo que toda planta que el Padre no plantó van a ser arrancadas, no está hablando de la hierba del campo, está hablando de las personas. Entonces, cuando Génesis dice que cada planta o cada árbol va a dar semillas, va a dar frutos según su género, eso es lo que está haciendo Caín. Está dando un fruto según el género de la raíz del árbol donde él proviene, porque él proviene de un árbol que se conoce como la ciencia del bien y del mal. Entonces Caín va a dar fruto según su género, según su padre. Los deseos de vuestro padre queréis hacer, Juan Manuel Vaz dice aquí, y luego Caín da rienda suelta a sus deseos. Esa palabra que Jesús dice, ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre. Caín hizo el deseo de vuestro padre. Eso fue lo que hizo Caín, dio rienda suelta, aunque tuvo el mejor, y esta palabra la digo con respeto, el mejor evangelista, y yo sé que el término no es el más adecuado, por eso esto tiene que ver tanto con el tema del evangelismo. Dios mismo hablándole o evangelizando a Caín, diciéndole, cuidado, sé lo que vas a hacer, como diciéndole, puedes arrepentirte, o sea, pero en realidad él no podía. En realidad él no podía porque su naturaleza se lo impedía, ¿sí? Y finalmente él terminó haciendo los deseos de su padre, que fue, entonces nosotros queremos ser más buenos o mejores evangelistas que Dios, intentando evangelizar a estos cabritos que van a ser lanzados al fuego eterno, diciéndole, no, es que la escritura dice que Dios es amor y todo aquel que se arrepienta. Esta generación no puede, porque son árbol malo, no puede producir frutos buenos de arrepentimiento de la salvación. No pueden, lo he repetido 500,000 veces, no pueden, señores evangelistas, no pueden. Ahí uno podría perder esperanza, porque obviamente Abel era el adorador y Caín era el que no estaba haciendo las cosas bien para el Señor. Entonces, ¿ahora quién queda? Si va a venir una simiente de la mujer que derrotaría a la simiente de Satanás y parece que el malo ha matado al bueno, ¿qué esperanza hay? Bueno, en Génesis 4:25 pasó algo. Y conoció Adán